Quiero pedirle que abra su Biblia en el libro de Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6. Vamos a cerrar el día de hoy esta serie acerca de Daniel. Ya sé que José Alberto se adelantó hasta el 9, pero vamos a reflexionar en una prueba más. Habló José Alberto hace 8 días acerca de esto y todo lo que hemos venido hablando hasta el día de hoy. Pero quiero cerrar el día de hoy con la última prueba que experimentó Daniel y que se muestra aquí en Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6. Le he puesto a este sermón el nombre de Dando la cara por Dios. Y yo sé que nadie necesita que demos, Dios no necesita que demos la cara por Él. Pero sí es necesario para nosotros que lo hagamos como una muestra de fidelidad y como un testimonio poderoso a los que nos rodean. Hay algunas preguntas que vamos a responder aquí y la primera de ellas es la que yo le hago a usted. ¿Se mantendrá usted de pie como creyente en un mundo incrédulo? ¿Usted mostrará en cada área de su vida en quién ha creído y estará dispuesto a llevarlo hasta las últimas consecuencias? De eso se trata, dando la cara por Dios delante de otros. Y quiero pedirle que incline sus rostros y vamos a pedir la dirección de Dios en este momento. Padre, te rogamos en el nombre de Jesús que seas tú guiando nuestras vidas, guiándonos en la meditación de tu palabra para que podamos, Señor, al salir de este lugar, tener una visión diferente, compromisos diferentes, Señor, ser nuevos, renovados. Dice tu palabra que conoceríamos la verdad nos haría libres. Y hoy, Señor, seguramente tú nos quieres librar de algunas ataduras a través del poder de tu palabra. Habla, Señor, que deseamos oír tu voz. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ok, en este punto en el que nos encontramos en Daniel capítulo 6, ya Daniel no es un jovencito de 15 años, ni siquiera tiene 30 años o 50, ya está pasados los 80 años de edad, ya es un hombre viejo, ha sobrevivido, como hemos visto, por lo menos a 2 reyes y ahora está con un tercero, 2 imperios diferentes, el imperio babilonio que aplastó al imperio sirio y ahora el imperio persa que aplastó al imperio babilonio. Daniel fue un gran líder, fue un gran hombre de integridad y por ello, si usted puede observar, cada líder quería tenerlo en su equipo. Generalmente al llegar una nueva administración, algún trabajo o algún gobierno, lo que hacen es limpiar la casa, no es lo primero que hacen. Todas las personas que servían en la administración anterior se van. Pero vemos aquí que Daniel sigue siendo conservado. Ha pasado, realmente no eran 2 administraciones, habían pasado otros 4 reyes, Nabucodonosor, otros 2 que no recuerdo el nombre, y Belsasar, que les dije que era hijo del rey, pero tenía las mismas atribuciones que él, y ahora se encuentra con un tercer rey que no era babilonio, era un medo-persa. Ustedes lo encuentran ahí, Darío el medo-persa. Daniel sigue siendo, por así decirlo, contratado, recontratado y continúa creciendo, continúa siendo promovido. Como dije, él había sobrevivido a varios reyes babilonios y ahora tiene un nuevo jefe que es el rey Darío, el medo-persa. Darío, como ustedes recuerdan, había asesinado a Belsasar y también había saqueado la ciudad de Babilonia, había destruido la ciudad, tomó el control. Pero hay algo interesante, dice, me quiero quedar con este hombre, con Daniel. ¿Por qué? ¿Por qué se quería quedar con Daniel? Esto es lo que vamos a tratar de responder el día de hoy. Simple y sencillamente, que Daniel haya sobrevivido a tantas administraciones nos muestra que Daniel era un hombre sorprendente. Usted recuerda hace 2 semanas que hablamos de que Belsasar había visto la mano ahí en la pared. En esa leyenda que se había escrito en la pared decía que sus días estaban contados, su reino estaba acabado, y porque Daniel pudo interpretar, decirle lo que significaba eso, lo colocó Belsasar en el tercer puesto del reino. Y bueno, pues esa noche Belsasar fue asesinado y no duró mucho su promoción de Daniel ahí en el reino, porque empieza una nueva administración. Pero en esta nueva administración, como les mencionaba, el rey Darío
lo vuelve a contratar, lo vuelve a tomar para su servicio. Y si usted observa, Daniel ha cambiado de jefes, pero sigue creciendo, sigue siendo promovido, por así decirlo, en su trabajo. Y mi primera pregunta también, para ya entrar de lleno al tema, es ¿por qué? ¿Qué hacía tan especial a Daniel, tan único a Daniel, que seguía creciendo, seguía prosperando, seguía siendo promovido en su trabajo? Yo le pregunto, ¿quién no de ustedes quiere ser promovido en su trabajo, crecer en su trabajo? Yo creo que cualquiera quiere seguir creciendo y bueno, el ejemplo de Daniel que vamos a ver el día de hoy y lo que hemos venido viendo durante varias semanas nos va a dar algunas ideas para que usted siga sobreviviendo a los jefes, siga sobreviviendo a varias administraciones, siga usted permaneciendo por mucho tiempo ahí en su trabajo. Y en el capítulo 6 de Daniel observamos 3 razones por las cuales Daniel seguía creciendo, seguía siendo prosperado, seguía siendo promovido allí en su trabajo. Y como le decía, si usted está interesado en crecer en su trabajo, pues preste atención a estas razones. ¿Por qué Daniel destacaba y crecía en influencia? Y anótele por ahí el número 1. Su capacidad profesional lo hacía destacar. Su capacidad profesional lo hacía destacar. Déjeme leerle del 1 al 3 de capítulo 6 de Daniel. Dice: Darío el Medo decidió dividir el reino en 120 provincias y nombró a un alto funcionario para gobernar cada provincia. En la Reina Valera dice sátrapas, si lo recuerda por ahí dice 120 sátrapas. Asimismo, el rey escogió a Daniel y a 2 personas más como administradores para que supervisaran a los altos funcionarios y protegieran los intereses del rey. O sea, nombra a 3 por sobre todos los 120 y uno de esos 3 es Daniel. Pronto Daniel demostró ser más capaz que los otros administradores y altos funcionarios. Debido a la gran destreza administrativa de Daniel, el rey hizo planes para ponerlo frente al gobierno de todo el imperio. Observe lo que dice en el verso 3. Pronto Daniel demostró ser más capaz que los otros administradores. Debido a la gran destreza administrativa de Daniel, el rey hizo planes para ponerlo frente al gobierno de todo el imperio. Si usted observa, entonces en este versículo, Daniel tenía una gran capacidad profesional. Él es un claro líder talentoso, pero más que eso, él seguía creciendo porque seguía aprendiendo. Se seguía desarrollando. Podremos decir que Daniel seguía siendo un gran estudiante. Y ya hemos hablado de esto hace algunas semanas. Todos los líderes son aprendices. Decíamos que el líder, en el momento que deja de aprender, deja de liderar. Y Daniel era un gran estudiante de la palabra de Dios, era un gran estudiante de la gente, era un gran estudiante de la historia, de la misma cultura donde él se estaba desarrollando. La Biblia nos muestra que él pasó su vida aprendiendo y él seguía creciendo y creciendo y haciéndose cada vez más sabio. Y si usted hace de la sabiduría la meta de su vida, le garantizo, va a tener un gran éxito. No tendrá final. Y ahorita le voy a decir por qué digo esto de que no tendrá final. Usted seguramente va a seguir mejorando y mejorando. Y déjeme decirle por qué digo que no tendrá final. Hay algunas carreras profesionales que llegan a su máximo desarrollo bastante temprano en la vida. Por ejemplo, hace poco leía acerca de la gimnasia olímpica. ¿A qué edad creen ustedes que ya no se es tan bueno para la gimnasia olímpica? ¿A qué edad? ¿Cuántos? No, que ya no se es tan bueno. 30, 20 y tantos. Bueno, estaba leyendo que a veces a los 18 ya está fuera. A los 18 ya un gimnasta olímpico ya está siendo superado por alguno que viene a los 12 años, 13 años de edad, desarrollando su máximo potencial. A los 25 años ya no se tiene tal elasticidad como la tiene un chiquillo de 12, 13 años. Ajá. Y esta es una carrera que rápido merma, ¿no? Por ejemplo, estaba también leyendo acerca de los jugadores de la NFL y ellos ahí cerca de los 28, 29 años están en su máximo potencial. Y usted mismo puede ver los jugadores de fútbol aquí en México, ¿no?
Solamente hay algunas excepciones que llegan a los 40, ¿no? Pero ya a los 30 y tantos ya están mermando, ¿no? Ya están mermando. Pero le decía hace un momento que si usted hace de la sabiduría la meta de su vida, si usted hace de la sabiduría su carrera profesional, le hago una pregunta. ¿Cree que a los 85 años podrá ser mejor que a los 20? Si hace de la sabiduría su carrera profesional, ¿mejor que a los 50? Ok, a los 82, que más o menos era la edad que tenía Daniel ahora en este periodo de su vida, ¿cree que tendrá un poquito más de sabiduría que a los 80, 2 años después? Si ha hecho de la sabiduría, voy a decirlo así, su carrera profesional o la meta de su vida. Es un área en la cual usted puede seguir creciendo. Y Daniel siguió creciendo en sus competencias, en sus habilidades, en su capacidad profesional, porque había hecho de la sabiduría la meta de su vida. Repito lo que dice Daniel capítulo 6, verso 3. Dice, Daniel mostró ser más capaz que los otros administradores y altos funcionarios, los famosos sátrapas, como dice Reina Valera. Debido a la gran destreza administrativa de Daniel, el rey hizo planes para ponerlo frente al gobierno de todo el imperio. Como leímos en los primeros versículos, Darío había organizado 120 provincias en los cuales puso 120 administradores, y de esos a esos 120 les puso 3 como superiores, y uno de ellos era Daniel. Eligió a Daniel entre esos 3 gobernadores. Era uno de los 3 hombres más poderosos del imperio. Pero Daniel hizo tan buen trabajo, dice, demostró ser más capaz que los otros altos funcionarios, que el rey hizo planes de ponerlo al frente de todo el imperio. ¿Cuántos años le dije que tenía Daniel a esta etapa de su vida? Más o menos como unos 82 años de edad. Y recibe otro ascenso en su trabajo a los 82 años de edad. Ese es el futuro para un líder sabio. Daniel logró crecer en su capacidad profesional, logró crecer en sus competencias profesionales a los 82 años y seguía creciendo. Número 2, también fue gracias a su carácter personal. Su carácter personal lo hacía destacar, no solamente su capacidad profesional o sus competencias profesionales, sino también su carácter personal. Daniel era un hombre de integridad, era un hombre generoso, era un hombre humilde, un hombre bondadoso, amable y lleno de sabiduría. Vea lo que dice el verso 4. Los demás administradores, es decir, los sátrapas y altos funcionarios, comenzaron a buscar alguna falta en la manera en que Daniel conducía los asuntos de gobierno, pero no encontraron nada que pudieran criticar o condenar. Era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. Totalmente digno de confianza. Eso es lo que dice el verso 4. Si observa el carácter de Daniel, oiga, pues no es de extrañar que siguiera creciendo. Si yo fuera un empresario, yo lo quiero ahí en mi empresa. Hace tiempo escuchaba el testimonio de este señor director de Yacul, Carlos Casuga. Dice que cuando él era estudiante, estudió en la escuela bancaria y comercial, y entre Reforma e Insurgentes, y dice que él iba por la tarde a la escuela y siempre compraba el periódico de la tarde. Dice, en aquel tiempo el periódico costaba 60 centavos el de la tarde. Y dice, y yo pagaba con un billete de a 100 pesos. Con un billete de a 100 pesos para cobrarse 60 centavos, pues los voceadores decían, no tengo cambio, no se apure, al rato que salga de clases me da el cambio. Y dice, ¿saben cuántos? Cuando yo salía todavía los encontraba para que me dieran mi cambio. Muchos ya no los volví a ver jamás. Imagínense, pagaba 60 centavos con un billete de 100 pesos. Es como el día de hoy, o extrapólelo, pagar no sé cuánto valga el periódico de la tarde, póngale que 5 pesos o 6 pesos, no lo sé, y usted paga con un billete de 1,000 pesos. Tiene el cambio más o menos que tenían que darle. Pero dijo algo bien importante ese hombre ahí en su conferencia. Él decía, pero había personas que sí me esperaban a mí y me daban mi cambio. Y decía, esos ahora son algunos de mis líderes en la empresa. ¿Por qué? Por su integridad. Por su integridad. Usted puede tener cerca de usted personas que a lo mejor pueden desarrollar las características para el empleo, pero hay personas que no van a desarrollar integridad.
Pueden tener las capacidades para un trabajo, pero es difícil que desarrollen integridad en su vida. Es más fácil entrenar a personas de integridad en las áreas específicas del trabajo que al revés. Entonces, Daniel era un hombre fabuloso, era ejemplar, era fiel. Y por eso, seguramente, todos sus jefes anteriores lo querían allí en el equipo. Fíjese, no sabemos por qué, pero a estos subalternos de Darío no les gustaba que Daniel fuera su jefe. A lo mejor porque era judío, yo no sé, pero ellos empezaron a intentar destruirlo. Y puede ser que a lo mejor usted se encuentre en una situación similar ahí en el trabajo, ¿no? Hay ocasiones que ahí en las oficinas o en los trabajos se pone la cosa tan intensa que quieren usted echarlo fuera de la oficina. ¿Le ha pasado algo así alguna vez? ¿Ah? Eso sucede muy constantemente. Hay personas que están conspirando, pero aquí conspiraban contra Daniel a causa de su fe. A causa de su fe. Daniel era una buena persona, pero a causa de su fe, ellos los querían echar, vamos a decirlo así, de su oficina, no de la oficina. Sucede que a veces usted va a su trabajo y las personas están intrigando, conspirando ahí a sus espaldas. Quieren su lugar ahí en el trabajo, quieren su puesto. Ellos quieren quitarle de allí. Eso es lo que sucedió aquí con Daniel. Los jefes en esta nueva administración seguramente escucharon que Darío quería ponerlo por sobre todo el reino y ellos empezaron a conspirar. No vamos a permitir que esto suceda. Vamos a buscar la manera de echar fuera a Daniel. Vamos a ponerle una trampa. Y los sátrapas pusieron una trampa para Daniel, que viene en los versículos siguientes. Pero la Biblia nos muestra que no encontraron nada que pudieran criticar o condenar en la vida de Daniel. Yo digo, qué testimonio tan tremendo es este. Eso es ciertamente en la vida de Daniel, pero ¿será para su vida o para mi vida? Que sus compañeros de trabajo no tengan absolutamente nada que criticar de usted. Qué difícil, ¿no? Pero no era así en la vida de Daniel. Sus compañeros de trabajo, sus subalternos, no encontraron absolutamente nada que pudieran criticar de la vida de Daniel. Seguramente buscaron algo sucio ahí en su vida, algún escándalo, alguna hipocresía, mal carácter, lo que fuera, pero no pudieron encontrar nada. No pudieron encontrar nada que decir en contra de él, porque Daniel era honesto, era confiable, era trabajador. Su carácter personal lo hacía destacar. Era profesionalmente competente, dijimos, pero también era un hombre de carácter íntegro. Qué fabuloso es eso. Por eso lo querían en su equipo. Y número 3, también podemos observar que Daniel permaneció a tantas administraciones por su compromiso público con Dios. Su compromiso público con Dios lo hacía destacar. No solamente tenía capacidades profesionales, no solamente tenía un buen carácter personal, él tenía un compromiso público con Dios. Daniel era muy abierto, muy público con su fe, con su amor para con Dios, con su compromiso. Si usted recuerda, Daniel oraba abiertamente. Daniel hablaba de su fe abiertamente. ¿Recuerda que Daniel había guiado a la fe a Nabucodonosor? Habló abiertamente de su fe. Todo el mundo sabía cómo era Daniel en el aspecto religioso. Todo el mundo conocía la fe de Daniel, sabían su lealtad, incluyendo sus celosos compañeros de trabajo, lo sabían. Dice el verso 5. Dice el verso 5 ahí de Daniel, capítulo 6. Llegaron a la siguiente conclusión. Nuestra única posibilidad de encontrar algún motivo para acusar a Daniel será en relación con las normas de su religión. Es lo único que podían hacer. Algo relacionado con su práctica religiosa. Miren, este hombre no ha hecho nada malo. Es intachable. ¿Usted cree que necesitemos en México líderes como este? ¿Me puede hablar de algún líder intachable? O bueno, para hacer más fácil la pregunta, ¿usted puede mencionarnos algo bueno de nuestros líderes? Ahí se lo dejo de tarea, ¿no? Los sátrapas le pusieron una trampa a Daniel.
Y vamos a leer la historia ahí en los siguientes versículos, de los versos 6 al 9. Dice: formaron entonces los administradores y sátrapas una comisión para ir a hablar con el rey. ¿Cuál es el rey? Darío. Y estando en su presencia le dijeron: que viva para siempre su majestad el rey Darío. ¿Qué estaban haciendo? Ahí haciéndole la barba, ¿no? Que viva para siempre el rey. Dijeron: oh rey, tú eres tan grande, eres el gran Darío, vive para siempre. Vea lo que dice además que dijeron: nosotros, los administradores reales, junto con los prefectos, sátrapas, consejeros y gobernadores, por supuesto que ahí no se incluía Daniel, no le tomaron consenso a Daniel, convenimos en que su majestad debiera emitir y confirmar un decreto que exija que durante los próximos 30 días sea arrojado al foso de los leones todo el que adore a cualquier dios u hombre que no sea su majestad. ¿Qué es lo que están haciendo? Aquí están apelando al ego de Darío. Oiga, ¿por qué no promulga un edicto de que durante 30 días todos oremos a usted? Oh gran Darío, todos oremos únicamente a usted. Y si alguien no lo hace, que sea arrojado al foso de los leones. Le llegaron al ego. Ahí al ego. Y él, caray, suena bien eso, ¿no? Suena bien eso. Le decía hace rato ahí en el grupo de escuela dominical, es como si de repente: pastor, ¿qué le parece si durante todo el mes o todo el año, que todos los diezmos y ofrendas se los demos solo a usted, ¿no? Suena bien eso, ¿no? Le llegan al ego de Darío. Le llegan al ego de Darío y él dice: por supuesto. Sí, nosotros creemos que tú eres grande. Tú eres el único gran hombre del reino. Creemos que todo el mundo debe orar a ti por 30 días. Pero sí se da cuenta lo que estaban haciendo. Estaban preparando una trampa para Daniel. Ellos dijeron: convenimos en que su majestad debiera emitir y confirmar un decreto que exija que durante los próximos 30 días y si alguien se atreve a romper este edicto, que sea echado al foso de los leones. Bueno, ya de aquí ya les suena conocida aquella historia de Daniel en el foso de los leones, ¿no? Pero no vamos a enfocarnos tanto, porque eso ya desde parvulitos nos lo sabemos, ¿no? Bueno, le dicen lo siguiente: expida usted ahora ese decreto y póngalo por escrito. Pero hay algo importante, vea lo que sigue. Así, conforme a la ley de los medos y los persas, no podrá ser revocado. Cuando se expedía un edicto, no podía ser revocado, ni siquiera por el rey. Ni siquiera, esas eran las leyes de los medos y los persas. Entonces el rey Darío expidió el decreto y lo puso por escrito. Por escrito la puso. Y esa ley de los medos y persas es muy famosa en la historia. Si quieren luego pueden leer sobre esto en la historia. El rey emitía una ley y esa ley nunca podría ser revertida. Ni siquiera el rey que emitía la ley podría revocarla. Si el rey firmaba, ya, quedaba así para siempre. Bueno, pero ¿qué hicieron estos hombres? ¿Qué es lo que estaban haciendo? Primero, estaban alimentando el ego del rey. Y en un momento de debilidad y de ego del rey, Darío dice: oye, suena bien eso, ¿por qué no? Y firma la ley. Todo el mundo tiene que orar a mí por 30 días. Suena bonito eso, ¿no? Estos hombres, los sátrapas, están tan desesperados por deshacerse de Daniel que hacen una ley nacional, pero la realidad es que nada más trataban de dañar a un solo hombre, a Daniel. Hay un solo hombre que les preocupa porque todos saben que Daniel es un fiel creyente. Ora abiertamente, habla de Dios abiertamente. Y aquí viene una pregunta interesante: ¿cómo cree que Daniel respondió ante esta prueba? Quiero mostrarle algunas posibilidades cómo podría haber respondido Daniel a esta prueba, pero vamos a centrarnos en cómo Daniel respondió a esta prueba. Mire, ¿cómo podría haber respondido? La primera opción: aceptar la ley y quizá orar falsamente al rey por 30 días. Falsamente. Obviamente no estaría orando al rey, nada más estaría fingiendo. Y solamente podría decir: ok, está bien, voy a ir con toda la corriente
con esta ley que han lanzado. Y bueno, voy a orar falsamente al rey por 30 días. Y ya todos tranquilos, ¿no? Esa podría ser una opción. La segunda opción podría ser, podría haberse levantado y protestado, ¿no? Podría haber hecho carteles ahí, presentarse delante del palacio y decir, no oraré, no oraré. Y cosas así como ustedes y yo conocemos, ¿no? Y bueno, eso no iba a servir absolutamente para nada, porque como dije, la ley de los medos y los persas era irrevocable. Ese gobierno no era una democracia. No hay manera en que la ley pudiera ser revocada. No importa todo lo que protestaran, no podía ser revocada. Una tercera opción podría ser que, a lo mejor, podría haberse acercado al rey. Si ustedes observan, Daniel le tenía mucho aprecio al rey. El rey le tenía mucho aprecio a Daniel. Y lo pueden leer en los versículos siguientes, vamos a ver algunos de ellos. Pero el rey apreciaba sobremanera a Daniel, y Daniel pudo haber llegado allá en privado con el rey y decirle, oye Darío, échame la mano con esto, ayúdame con esto. Tú sabes que yo soy judío, sabes que yo creo en el Dios verdadero, ayúdame con esto, por favor. No me permitas que haga esto, por favor. Él pudo haber apelado al rey en privado. Pero otra vez el rey no podía revertir esa ley que había firmado, aunque apreciara sobremanera a Daniel. Otra posibilidad, pues, pudo haber dejado de orar a Dios por 30 días nada más. 30 días nada más. Ok, no le iba a orar al emperador, sino solamente iba a dejar de orar a Dios por 30 días. Esa también era otra opción, no era buena, pero era otra opción. Una quinta opción podría ser, ok, él podría seguir orando al Dios verdadero, pero haciéndolo en secreto, ¿no? Ahí en secreto lo voy a hacer. Y alguien podría decir, bueno, ¿qué hay de malo hacer en eso? La ley dice que no puedes hacerlo, pero puedes romper la ley. Solo sigue orando, pero hazlo en secreto, que nadie se dé cuenta. Tomado esta decisión o hubiera optado por esta, pues los otros hubieran logrado su acometido. Uno de los acometidos era avergonzar a Daniel, y seguro que lo hubieran logrado. Ellos querían que Daniel se retractara de su fe, pero Daniel era un hombre que oraba en público. Dice más adelante, y lo vamos a ver, que oraba 3 veces al día, y estoy seguro que no eran los momentos de comida, ¿Oraba en la comida? Seguro que sí, pero esto era más, era de su relación, de su comunión íntima con Dios. Y oraba, seguro que oraba en las comidas, y seguro que lo oraba públicamente. Yo conozco a algunos que les da miedo a orar públicamente en la comida, ¿no? Están en el restaurante y hacen como que van a estornudar. Y ya se echan su oración así, pero que no se den cuenta los demás. No, Daniel no era de ese tipo. Una ocasión así estaban unos hermanos allá en un restaurante allá en Guadalajara. Iba el pastor de una iglesia muy importante allá. Y pues dice que se agachó para orar solito, así en silencio, y que pasa a la mesera y le dice, no se duerma, chaparrito, no se duerma, ¿no? A algunos les da miedo orar públicamente. Ay, ¿qué pensarán las personas? Mejor lo hago en secreto. No oro públicamente y lo hago en secreto. A algunos les da miedo lo que piensen las personas. Y Daniel pudo haber hecho eso. Pero si hubiera hecho eso, entonces aquellos hombres realmente ganarían lo que ellos estaban tratando de hacer, que se retractara de su fe, que se avergonzara de su Dios. Y está una sexta opción, que es seguir orando en público. Seguir haciéndolo en público como él lo había hecho toda su vida. Era su hábito, era su costumbre. Pregunta para usted, ¿cuál hubiera escogido usted? Ahí contéstesela usted solito al Señor. ¿Cuál hubiera escogido usted? ¿Cuál de esas 6 opciones? ¿La más fácil? ¿La conveniente? ¿O la que con toda probabilidad le llevaría al foso de los leones? Un montón de leones hambrientos ahí lo iban a echar. Y creo que la gran pregunta de este texto es, ¿cuán lejos usted está dispuesto a ir por causa de su fe? O como el título del mensaje, ¿dará la cara por Dios delante de otros?
Una cosa es decirle a Dios que eres mi todo aquí en la alabanza. Sí, Señor, tú eres mi todo, ¿no? Y otra cosa es hacerlo públicamente, allí en su comunidad, allí en la escuela, allí cuando se van a echar su cascarita de fútbol. Otra cosa es allí. Cualquiera puede ser un discípulo secreto, un cristiano de la secreta. Daniel pudo haber tomado esa decisión. Él podría ceder, él podría rendirse, pero en el verso 10 encontramos cuál fue su elección. Dice el verso 10, cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa, subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. En otras palabras, lo que Daniel estaba diciendo, yo no voy a ocultar mi fe. Daniel ora públicamente. Lo que ha hecho durante años, va a su casa, se arrodilla a orar, entra en su habitación, abre las ventanas y oró 3 veces al día, como siempre lo había hecho por toda su vida, agradeciendo y alabando a Dios. Y eso es exactamente lo que sus enemigos querían que Daniel hiciera. Y ahí va. Toda la turba conspiradora llegan a la casa de Daniel para atraparlo orando y pidiendo a Dios ayuda. Los sátrapas lo han atrapado en la trampa que le tendieron. Y aquí mi pregunta es la siguiente: ¿por qué es que Daniel no tuvo miedo de hacer eso? ¿Por qué no tuvo miedo de hacerlo? Él sabe que no puede cambiar la ley. Él sabe que si ora en público iba a dar al foso de los leones. ¿Por qué él no está asustado? ¿Por qué no tiene miedo de permanecer firme para con su Dios, de dar la cara por Dios? Por así decirlo, ¿por qué no le da miedo de hablar de Dios en su trabajo? Porque eran todos sus compañeros de trabajo. ¿No le da miedo hablar de Él en el trabajo? Yo sé de muchos cristianos que tienen un temor de dar la cara por Dios allí en el trabajo. Tienen mucho miedo de hablar de su fe en el trabajo. No son Danieles. ¿Y por qué Daniel es capaz de hacer esto? Vamos a ver 3 puntos. ¿Por qué Daniel no tuvo miedo de permanecer firme y hablar de Dios en su trabajo? Número 1, porque él recordaba lo fiel que fue Dios en las pruebas anteriores. Él recordó que Dios había sido fiel en cada una de las pruebas que había pasado, en las pruebas de su vida. Usted recuerda que es lo que hemos venido viendo durante varias semanas. Pruebas importantes. En ninguna de esas pruebas Daniel, ni siquiera sus amigos se retractaron. Permanece firme en la verdad. Y de hecho, cada una de las pruebas que hemos visto podrían llevarnos a la siguiente pregunta: ¿permanecerás firme públicamente por Dios? ¿Darás la cara por Dios públicamente delante de otros? Si esta fuera una pregunta para Daniel, él diría, por supuesto que sí. Sí, claro que sí. Y cada vez que Daniel decía sí, usted recuerda que Daniel crecía, Daniel prosperaba. Daniel seguramente pensaba, Dios me cuidó en las pruebas pasadas, Él seguirá haciendo. Dios me cuidó cuando me dijeron que tenía que comer de su comida y no lo hice. Dios cuidó de nosotros cuando teníamos que postrarnos ante la estatua de Nabucodonosor. Dios me cuidó cuando tuve que entregarle más las noticias al rey, decirle que iba a perder su reino. Pude haber perdido yo la cabeza por entregar esas malas noticias, pero Dios fue fiel. Dios había sido fiel en el pasado. Quiero decirle lo siguiente: cuando usted empieza a tener miedo y a pensar, ¿qué sucederá? ¿Qué me hará la gente de mi trabajo si permanezco firme en mi fe o en mis valores o en mi moral o en mi ética? Si hago lo que es correcto y digo la verdad, seguramente va a empezar a tener miedo usted. Pero solamente recuerde cómo Dios ha sido fiel en el pasado. Recuerde eso. Cómo ha sido fiel en cada experiencia de su vida en el pasado. Y eso le va a dar la fortaleza para dar la cara por Dios, para permanecer fiel delante de cualquiera otro. La segunda cosa que lo hacía permanecer fiel es que él
Tenía una conversación con Dios 3 veces al día, dice ahí la palabra. Dice, allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Cree que si usted orara 3 veces al día, no solamente en el momento de los alimentos, que espero que lo haga, sino 3 veces al día para pedir dirección de Dios, si usted orara 3 veces al día, ¿cree que podría ser un poquito más fuerte en su fe? ¿Cree que podría enfrentar todo el rechazo social en algunas ocasiones por causa de su fe? ¿Podría ser más inmune a la desaprobación de otras personas? ¿Se le quitaría el temor al rechazo? ¿Cree que eso podría ser posible? Quiero que anote una frase ahí en su boletín, en alguna de las orillas. Y es como una lección bien importante sobre este punto. El secreto de permanecer firme es arrodillarse con frecuencia. Si usted quiere permanecer firme delante de todo el mundo, tiene que arrodillarse con frecuencia delante de Dios. Cuanto más se arrodilla en oración, más fuerte se va a levantar cuando las cosas se estén poniendo difíciles en su vida. El secreto de permanecer firme con Dios: ore constantemente a Dios, todos los días. Esto lo había hecho Daniel durante toda su vida. Durante toda su vida. Daniel conoce a Dios. Daniel no está preocupado por lo que otros creen o incluso por lo que otros podrían hacerle. Dios había sido fiel en el pasado. Él ora constantemente y conocía a Dios. Y eso le da el valor para dar la cara por Dios, para permanecer firme. Y la tercera cosa, él sabía que las recompensas eran mayores que cualquier riesgo. Era riesgoso romper una ley. Aquí mismo es riesgoso romper una ley. ¿Podría venir un castigo? En el caso de Daniel, incluso él podría haber perdido su vida. Seguro que sí. Seguro que sí. Pero usted puede recordar también la vida de los apóstoles cuando los presentan allí en el Sanedrín, en Hechos capítulo 4. Pedro y los apóstoles le dijeron al Sanedrín: nosotros debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Y me parece que eso deberíamos de decir nosotros también. En este texto, en este contexto, en el que vivimos como nación, deberíamos de decir como los apóstoles: vamos a obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo no sé si usted se ha dado cuenta cómo México ha ido cambiando. México ha ido cambiando. Nada más un ejemplo. Hace un tiempito ya se aprobaron los matrimonios entre personas del mismo sexo. Está aprobada la ley, la Ciudad de México y otros estados, casi la mayoría. Y me llega una pareja y me dice: pastor, quiero que nos case. Está cambiando México. Seguro que debería de decir como Pedro y los apóstoles: me es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Me explico? O sea, estamos viviendo en un contexto que está cambiando constantemente. Yo creo que usted se debería de aprender este texto y vivirlo. Hemos de obedecer a Dios antes que a los hombres. Daniel podría decir: yo no puedo obedecer esa ley. Mi lealtad es hacia Dios. Yo no puedo poner una ley por encima de mi Dios. ¿Qué decía la ley? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y Daniel dijo: no. Y aquí viene un término que hoy es muy usado, pero que sí es aplicable para Daniel. Daniel estaba practicando la desobediencia civil pacífica. Esto sí era la verdadera, ¿no? No alterar el orden
de muchos otros ciudadanos, ¿no? No, simplemente él estaba aceptando las consecuencias. Dijo, voy a mi casa, voy a abrir las ventanas, voy a orar públicamente como siempre lo he hecho. ¿Quién abrió las ventanas? Daniel mismo. Él no se está escondiendo. Él no está diciendo, ay, quizá me voy a meter en problemas. Quizá me van a meter a la cárcel. O puede ser que algo malo me pase. Podría perder mi trabajo. A lo mejor me van a ver de una manera diferente. Él sabía la recompensa de hacer lo correcto. Y sabía que hacer lo correcto trae una recompensa mayor que los riesgos. Daniel sabía que haciendo lo correcto podría ser devastador para su vida. Pero hubo beneficios. Y quiero que es lo que veamos a continuación. Los beneficios de dar la cara por Dios. Los beneficios de decirle sí, de permanecerse firme en su fe delante de todos los demás. A lo mejor usted no lo van a mandar al foso de los leones. Va a estar ahí en medio de un nido de víboras, a lo mejor, ¿no? Pero hay beneficios de hacer lo correcto y es lo que vamos a ver a continuación. 6 beneficios de hacer lo correcto y de dar la cara por Dios. Número 1, dar la cara por Dios es una victoria sobre el miedo. Dar la cara por Dios es una victoria sobre el miedo. Cada vez que usted da la cara por Dios en el trabajo, en la comunidad, con sus vecinos, con algún amigo, tiene una victoria sobre el miedo. Porque realmente muchos de nosotros, por ejemplo, no compartimos porque nos da miedo. No hacemos pública nuestra fe porque nos da miedo. Pero déjeme darles unas 3 o 4 cosas rápidas acerca del miedo. Primero, y anótela por ahí. El miedo es solo un sentimiento que no dura. El miedo es solo un sentimiento que no dura. Cuando usted tiene un sentimiento, especialmente los negativos, usted cree que va a sentirse de esa manera por el resto de su vida. Por ejemplo, sufre alguna pena y se siente deprimido y siente que eso va a ser toda la vida. Y no es cierto. Puede acordarse de un momento de depresión en su vida y ahora se puede estar acordando, ¿no? O sea, el miedo no es duradero. No es duradero. Las emociones por su propia naturaleza no duran para siempre. Yo le he dicho, las emociones son así. Para arriba y para abajo. Un ejemplo, ¿la felicidad dura? ¿Puede usted ir a Six Flags? A mí no me gusta, pero a mi familia le encanta y a mí me encanta verlos felices. Vamos a Six Flags, ¡wow! ¡Qué felices! Regreso, veo la cuenta y... ¡qué felicidad! ¿No? O sea, las emociones no son duraderas. No son duraderas y el miedo es una emoción que no se preocupe, no va a durar para siempre. Lo segundo que necesita saber acerca del miedo es que el miedo es incómodo, pero no le va a matar. El miedo es incómodo, pero no le va a matar. Cuando usted siente miedo, cuando siente pánico, usted siente que se va a morir. Su corazón se estremece y a lo mejor usted se está sudando y hasta se marea y piensa, ay, esto es el acabose, me voy a morir. Pregunta, ¿ha estado en alguna situación de miedo? Así como le he mencionado. ¿Sí? ¿Se ha estado así? Y no se murió, ¿verdad? O sea, tranquilo. El miedo es incómodo, pero no le va a matar. Número 3. El miedo crece cuando yo cedo ante él, pero disminuye cuando lo enfrento. Cada vez que usted se entrega al miedo y no lo enfrenta, se hace más y más grande y le domina. Y mire, solo hay una forma de acabar con el miedo. ¿Cuál es? Enfrentándolo. No hay de otra. Se tiene que mover en contra del miedo. Mire, el miedo no responde a la razón. Es irracional el miedo. El miedo responde a la acción. ¿Recuerda cuando Josué tomó al pueblo de Dios y Dios le dijo que pasaran por el río Jordán? ¿Recuerda? Y todos estaban así atemorizados. ¿Qué era lo que tenían que hacer para que el río se dividiera? ¿Pisarlo? ¿Pisarlo? Hasta que entraron, el río se abrió. Puede ser que el temor nos tenga preso, pero usted tiene que ir en contra de él y cuando lo enfrente va a ver cómo eso se va diseminando. Y ahora, con esto que le he hablado acerca del miedo, ¿es usted un hombre o una mujer valiente? Porque quiero decirle que este valor no es ausencia de temor.
Valor es enfrentar sus temores. Es enfrentar sus temores. Si usted no tuviera miedo, no necesitaría valor. Pero el miedo hace que usted saque el verdadero valor en su vida. ¿Es usted un hombre? ¿Una mujer valiente? ¿Cuándo fue la última vez que se enfrentó contra el miedo? ¿Cuándo fue la última vez que hizo lo que más le atemorizaba? Sabe que es necesario reconciliarse con alguna persona, pero le da miedo. ¿Qué es valor? Hacerlo. Sabe que es necesario reconciliarse con esa persona, quizá ir a pedir perdón, quizá tener que perdonar. Sabe que necesita hablarle de Cristo a esa persona. Le pregunto, ¿lo ha hecho? ¿O el miedo le ha impedido? ¿Y sabe qué? Cuanto más cede ante el miedo, este crece. Y usted se entrega más a él. Pero cada vez que usted permanece firme, que da la cara por Dios, tiene una victoria sobre el miedo. Yo le quiero animar a que ore como los primeros cristianos. Dice la Biblia en Hechos 4:29. Estos cristianos habían sido amenazados, entre ellos los discípulos, y les dijeron, ya no hablen más en el nombre de Jesús. Dijeron, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, debemos de obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero dice que después de que salieron, dice, Señor, fíjate en sus amenazas. Han sido amenazados. Imagínese que usted ha sido amenazado. ¿Qué le pediría a Dios? Después de que ha sido testigo de que otros le han amenazado, ¿cuál sería su oración? Ay, Señor, protégeme, líbrame, ¿no? Pero vea cómo oraron los primeros cristianos. Hechos 4:29. Señor, fíjate en sus amenazas y concede a tus siervos que anuncien tu mensaje sin miedo. Hasta sonaría medio ilógica esta oración, pero cuando tú confías en el Señor, crees en el Señor, vas a dar la cara por el Señor, vas a permanecer firme por el Señor, no importa el miedo, sabes que Él te va a sacar victorioso. Dar la cara por Dios es una victoria sobre el miedo. Número 2, dar la cara por Dios edifica mi fe y edifica mi carácter. La fe y el carácter son un músculo, son como un músculo. La única manera en que desarrolla usted un músculo, ¿sabe cuál es? Ejercitándolo. Pero es algo bien interesante. Si usted va a ejercitar los bíceps, toma a lo mejor una pesa, una mancuerna, o a lo mejor cuando puede hacer como yo cuando era adolescente y no tenía para comprar unas mancuernas, agarraba unas cubetas, las llenaba de agua y... ¿Sabe lo que hacía? Cuando usted levanta un peso, lo que hace es poner tensión sobre sus músculos. Y así es como los músculos se desarrollan, poniéndolos bajo tensión. De eso se trata el entrenamiento. El músculo no crece, como le decía hace 2 semanas, viendo una revista de ejercicios. Se ve bien, pero aquí tiene sus churrumais, tiene su coca. No. El músculo no crece comiendo comida chatarra mientras usted ve MasterChef Junior, ¿no? Estoy ejercitando. No. La única manera en la que usted va a hacer crecer sus músculos es metiéndoles presión, metiéndoles tensión. Y así es como usted se vuelve cada vez más fuerte. Y cada vez que usted da la cara por Dios en el trabajo, eso edifica su carácter. Se vuelve un hombre más piadoso, se vuelve una mujer más temerosa de Dios y eso hace que su fe crezca. Vea lo que le escribía Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 1:8. Nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor. Así le decía Pablo a Timoteo. Yo le pregunto a usted, ¿usted se avergüenza de hablar a otros acerca de Cristo? Ni te avergüences de mí, aun cuando estoy preso por Él, con las fuerzas que Dios te da. Eso es carácter. Prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia. ¡Wow! Eso es carácter. Cuando usted da la cara por Dios, su carácter y su fe crecen. Número 3, usted también le da la oportunidad a Dios de hacer algún milagro.
cuando usted da la cara por Él, cuando usted permanece firme por Él, donde quiera que se encuentre. Desgraciadamente, la mayoría de personas hoy en día nunca ha visto un milagro. Y la razón es porque nunca han tomado riesgos. Dar la cara por Dios es tomar riesgos. Usted nunca verá milagros hasta que dé un paso de fe. Hasta que usted salte de la barca y empiece a caminar sobre las aguas. Usted nunca va a saber si pudo haber caminado sobre las aguas si no saltó de la barca. Y cada vez que usted toma riesgo, cada vez que usted da la cara por Dios, allí en el trabajo, en la escuela, con sus vecinos, con algún escéptico, cada vez que usted hace eso, usted le da a Dios la oportunidad de hacer un milagro. Si usted vive una vida de seguridad, si no arriesga, nunca va a ver los milagros de Dios en su vida. Y aquí es donde viene la historia de Daniel en el foso de los leones. Dice que pues Daniel fue a orar, los sátrapas lo siguieron, lo atraparon, fueron y lo acusaron con Darío. Y dice que Darío se puso bien triste. Dice que ni comía ni dormía. Incluso dice no disfrutaba la música o no tenía entretenimiento. Si le ponían MasterChef Junior, le aseguro que no lo podía ver. Se puso triste por causa de Daniel. Y Daniel fue arrojado al foso de los leones, aunque le dice Darío que tu Dios te salve. Que tu Dios te salve. Pero vean lo que dice de los versos 19 al 23. Dice que Darío muy temprano a la mañana siguiente se levantó. El rey se levantó y fue deprisa al foso de los leones. Cuando llegó allí gritó con angustia: Daniel, siervo del Dios Altísimo, ¿pudo tu Dios, a quien sirves tan fielmente, rescatarte de los leones? Darío estaba preocupado por Daniel. Y por eso le dice: ¿pudo Dios, tu Dios, a quien sirves, rescatarte? Y dice que Daniel contestó: que viva el rey, mi Dios envió a su ángel para cerrarles la boca a los leones, a fin de que no me hicieran daño, porque fui declarado inocente ante Dios y no he hecho nada malo en contra de su majestad. Bueno, algunos podríamos decir: wow, qué milagro que le tapó la boca a los leones, ¿no? Hay un milagro más grande. El rey se alegró mucho, mandó que sacaran a Daniel del foso de los leones. Daniel no tenía ningún rasguño porque había confiado en su Dios. Pero el milagro más grande, punto número 4, anótelo por ahí. Dar la cara por Dios motiva a otros creyentes a permanecer firme. Y de una vez anote el punto número 5 y vamos a ver estos dos puntos juntos. Dar la cara por Dios es un poderoso ejemplo para los no creyentes. Esto es también un verdadero milagro. Le voy a decir por qué. Cuando usted permanece firme por Dios, cuando usted da la cara por Dios en el trabajo, si en el trabajo se encuentran otros creyentes, eso los va a animar. Yo recuerdo cuando entré a trabajar a la fábrica de vitro, de inmediato yo me mostré que era cristiano. Y entonces había un supervisor ahí del área donde yo trabajaba que también era cristiano, pero era de lo peor. Era de lo peor, ¿no? Y muchos se burlaban, dicen: no, pues ese dice que también es cristiano y míralo. Pero la sola presencia mía en ese lugar ya le puso freno a este hombre y empezó a cambiar. Anima a otros creyentes. Cuando usted permanece firme en el trabajo, allá en el campo de juego o en cualquier otro lugar, eso va a motivar a otros creyentes. Otros creyentes van a ver su valor y se van a animar también. ¿Cuántos de ustedes recuerdan la película de Corazón Valiente? ¿La recuerdan? Mel Gibson, ¿no? Bueno, William Wallace, para que se piense en el personaje, ¿no? Cuando el protagonista es valiente, todo el mundo era valiente. Hay un discurso fabuloso que él da a caballo y están las tropas y después todos se lanzan a la guerra. Cuando el dirigente es valiente, todos los demás son valientes. Si se tiene un líder cobarde, todo el mundo es cobarde. Todo el mundo quiere rendirse. El valor es algo contagioso. Y cuando usted da un paso por Dios, da la cara por Dios. Cuando usted dice: voy a hacer esto, voy a permanecer firme por mi Dios, ¿sabe qué? Va a haber otros creyentes que van a salir del anonimato
Aquellos de la secreta se van a hacer de la pública. De verdad. Vean lo que dice Filipenses 1:14, y esto le pasó a Pablo. Pablo estaba encarcelado en Roma y dice Filipenses 1:14: gracias a mis cadenas, ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Cuando usted se muestre valiente, cuando usted muestre audacia, eso va a animar a otras personas, a otros creyentes. Y no solo es un estímulo para otros creyentes. Le dije, punto número 5, es un poderoso ejemplo para los no creyentes. Yo creo que la manera en cómo maneja usted las tensiones, en cómo maneja usted el dolor, ello puede ser un poderoso testimonio para los no creyentes, para sus vecinos, para sus parientes, sus compañeros de trabajo. Es un poderoso testimonio cuando usted dice, lo siento, yo no voy a hacer esto. Puede que todo el mundo lo haga, pero yo no voy a hacer esto porque esto no agrada a mi Dios. ¡Wow! Ese es un poderoso testimonio. Y véalo en la vida de los discípulos en Hechos 4:13. Hechos 4:13, conoce este pasaje. Los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes, sin ninguna preparación especial en las Escrituras. Los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Como le decía hace 15 días creo, la Reina Valera dice, eran hombres sin letras y del vulgo, vulgares analfabetos. Pero dice, se notaba que habían estado con Jesús. Era notorio que habían estado con Jesús. Y si usted se pregunta, bueno, ¿y de dónde voy a sacar el valor para permanecer firme? Camine con Jesús. Si usted permanece con Jesús, camina con Jesús, pasa tiempo con Jesús, usted va a tener el valor necesario. ¿Sabe lo que estaban diciendo de estos apóstoles? ¡Wow! Ustedes son increíblemente audaces para ser unos vulgares pescadores. Es obvio, habían estado con Jesús. Y yo no puedo pensar en algo más agradable que se diga acerca de nosotros, que en el trabajo se pudiera decir, bueno, ellos son comunes y corrientes, pero yo no sé de dónde sacan tanto valor. Se nota que son cristianos. ¡Wow! Cuando se diga eso de nosotros, usted estará impactando a cada no creyente allí a su alrededor. Y aquí hay un ejemplo en Darío. Dice Daniel 6 del 25 en adelante. Más tarde el rey Darío firmó este decreto: a todos los pueblos, naciones y lenguas de este mundo, paz y prosperidad para todos. Y ve el decreto: he decretado que en todo lugar de mi reino la gente adore y honre al Dios de Daniel, porque Él es el Dios vivo. ¿Usted cree que un no creyente diría esto? Yo me imagino que a este punto Darío ya había tenido un encuentro con Dios. Estoy seguro de eso. Estoy seguro que ahora Darío es creyente. Está diciendo, Él es el Dios vivo. Él es el que perdura para siempre. Su reino durará más que cualquier reino humano. ¿Y por qué dijo eso? ¿Porque vio el temor en Daniel? Porque Daniel era un hombre seguro. Daniel fue valiente. Daniel estuvo dispuesto a ir al foso de los leones. Permanece para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio jamás tendrá fin. Y el resto de los versículos dice, Él rescata y salva. ¿Era un no creyente el que escribía esto? A este punto de la historia, Darío ya había tenido un encuentro con Dios. Es el Dios que hace prodigios en el cielo y maravillas en la tierra. Ha salvado a Daniel de las garras de los leones. Este es uno de los milagros también. Que permanecer firme en su fe impacta la vida de los no creyentes y los lleva a un encuentro con Él. Y mire, aquí hay una partecita también que le puse por ahí, la parte final de ese punto número 5. ¿Qué dice por ahí en sus bosquejos? Luego, de 18 generaciones más tarde, vamos a ver lo que dice Mateo 2 del 1 y 2. Usted recuerda aquellos sabios de la Navidad, ¿no? A los que les llaman los magos, ¿no?
Bueno, les llaman magos, pero realmente eran sabios. ¿De dónde venían? Del Oriente. Ajá. Y en aquellas épocas, catalogar Oriente era Irak, Babilonia, la misma zona. Unos magos de la zona de Oriente, que en ese tiempo era Irak e Irán, eran babilonios, eran persas. 18 generaciones después van a buscar al rey que iban a ser, porque ellos sabían de que iban a ser el gran rey. Una estrella los iba a guiar. Bueno, ¿de dónde sacaron esa información? 18 generaciones antes, un hombre valiente, Daniel, dio un testimonio poderoso en ese reino. Y todavía 18 generaciones después, su testimonio, el testimonio de Daniel, acerca de en quién él había creído, seguía vigente. De tal manera que hombres de ese lugar van a buscar al Mesías que había nacido. ¡Wow! Imagínense el impacto que tiene su testimonio en todas las generaciones que vienen. Todas las generaciones que vienen. A lo mejor ahorita estamos preocupados por mis hijos. Usted está preocupado por sus hijos. Pero si supiera el impacto que van a tener en todas las generaciones que siguen, wow, se pondría un poquito nervioso. Pero le garantizo que daría lo mejor. 18 generaciones después, unos magos, unos sabios que venían de ahí, de Persia, de Babilonia, llegaron a buscar al Mesías. ¿Por qué? Porque un hombre en aquel imperio había dado testimonio del Dios vivo. Interesante, ¿no? Pero vamos a terminar con el último beneficio. Hay un último beneficio. Si yo doy la cara por Dios y permanezco firme, seré recompensado en la eternidad. Permanecer firme por Dios hará que usted sea recompensado en la eternidad. Jesús lo prometió y esas recompensas van a durar para siempre. Como le decía hace rato, su miedo quizá dure unos 10 segundos, quizá dure unas horas, por exagerarlo. Pero cuando lo enfrenta, se acaba. Cuando hace lo correcto, el miedo disminuye, pero las recompensas duran por toda la eternidad. En el Sermón del Monte Jesús dijo ahí en Mateo 5, Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. Pero dése cuenta que no está diciendo la gente les menosprecia, les hace menos porque son bien torpes, o porque ustedes son unos groseros de primera, o porque son unos impulsivos, tienen un carácter impulsivo. Bueno, ahí se lo buscaron, ¿no? Ahí se lo merecen. Pero dice aquí que cuando somos perseguidos por su causa, porque somos seguidores de Jesús. Yo sé de muchos cristianos que son odiosos de verdad, pero conozco a otros que para los demás parecen odiosos por causa de su fe. Yo le digo a algunos, no culpen a otras personas de que no les agradan. Yo no puedo culpar a todas las personas de que no les agrado por Jesús. No, hay algunas cosas que sé que de mí son desagradables. Hay algunas cosas que por causa de mi fe yo me voy a hacer desagradable. Y Jesús dijo, bienaventurados ustedes son cuando por mi causa les persigan. Cuando la gente se burla, los persigue y miente porque son mis seguidores. Alégrense, dice la palabra. Estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Y entre ellos está Daniel. 2500 años antes, Daniel fue una persona totalmente ejemplar, fue un seguidor de Dios, permaneció firme moralmente, éticamente, en la verdad. Y la Biblia dice que será recompensado en la eternidad. Y yo quiero que usted se haga la siguiente pregunta: ¿va a terminar bien en su vida?
va a terminar firme en su vida. La mayoría de personas, incluso los cristianos, no terminan su vida siendo fuertes. Si resumimos el libro de Daniel, se trata de un jovencito que comenzó su vida siendo fuerte como adolescente allá a los 15 años, sigue siendo fuerte a los 20, a los 30, permanece fuerte a los 40, 50, 60 y ahora cerca de los 82 años, dicen que a los 85 todavía hizo la más grande labor cuando presenta la profecía acerca del final. Dios, por haber permanecido firme Daniel, le mostró cómo iba a terminar esto. Daniel sigue haciendo sus más grandes impactos a los 82 años de edad. Levante la mano el mayor de 82 años aquí. Todavía tiene sus más grandes impactos por delante. Muchos quieren retirarse a los 55, a los 60, aún del ministerio. ¿Qué tal que Dios tiene para usted que haga lo más grandioso en su vida a los 80 años de edad? Y usted ya se quiere retirar a los 40, 50, 60. Para muchos de ustedes todavía falta mucho tiempo para eso. Daniel hizo sus más grandes contribuciones después de los 80 años. ¿Qué lo mantenía fuerte? Arrodillarse delante de Dios diariamente. Permanecer en una conversación con Dios diariamente por todos los días de su vida. Yo le garantizo que eso le va a hacer fuerte a usted también. ¿Quiere seguir creciendo en su vida? ¿Quiere experimentar la verdadera prosperidad? Le animo a que siga el ejemplo de Daniel. Permanezca firme hasta el fin de sus días. Vamos a orar. Señor, cuántas gracias te damos por la vida de estos grandes hombres que dejaste registrada en tu palabra. Ayúdanos a aprender de sus experiencias. Ayúdanos a vivir nuestras propias experiencias. Pero lo que sí, danos la fortaleza para salir triunfantes. Y Señor, que mientras tú nos mantengas aquí, podamos desarrollarnos, pero con el único propósito de honrarte y de dar a conocer a los que nos rodean que existe un Dios grande, un Dios poderoso, creador de los cielos y la tierra, y que quiere una relación personal e íntima con cada uno de nosotros. Dios, gracias por la vida de Daniel. Y gracias por lo que podemos aprender a través de cómo él pasó las pruebas y cómo él siguió creciendo, cómo él siguió prosperando. Ayúdanos a levantarnos como Danieles en esta época, en esta generación, donde es catalogada, caracterizada, porque no hay temor de Dios. Cada quien hace lo que bien le parece. Ayúdanos a dar testimonio haciendo lo que a ti te agrada. Nos ponemos en tus manos agradecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga.